Hola amigos de Cine Garage, vamos a hablar de una película francesa que estrena este fin de semana, Paso a Paso. Patience se llama en inglés también, es el mismo nombre en francés, pero ustedes ya saben que mi francés no es precisamente bueno. Codirigen, porque esta es una codirección, Mehdi Idir y Grand Corps Malade, que hacen en este largometraje su debut, justo como eso, como largometrajistas, y la verdad, tomando en cuenta el tema, tomando en cuenta que son directores primerizos, de nuevo, se corría el riesgo de tener una película completamente empalagosa, aspiracional, que no nos llevara más que a la emoción rápida en la historia de un chico, Ben, que de hecho lo conocemos cuando él es tetrapléjico, y vamos a ver cómo se va a desarrollar su terapia y cómo él puede o no evolucionar en esta terapia para recuperar algo de la movilidad de sus extremidades. Pues bueno, de nuevo, en esa historia, en ese encierro que él tiene que vivir en el hospital donde lo tratan, en esa cotidianidad en donde porque está obligado a relacionarse con otros pacientes, con otra gente que también tiene o lo mismo que él o cosas peores que él. Se corría, repito, ese riesgo, ¿no? De contarnos una historia muy telenovelera, muy enmielada, completamente melodramática, en donde el sufrimiento lo lleva de un escalón al otro hasta que finalmente consigue conquistar la cumbre del movimiento de sus extremidades. No, afortunadamente tenemos una película nada cursi, tenemos una película que además se desarrolla en una narrativa muy peculiar, muy elemental, muy fácil de seguir, que me imagino viene del libro de Grand Corps Malade, del mismo nombre hasta donde entiendo, y que es equiparar un poco la evolución en la recuperación de Ben con el crecimiento de un ser humano, ¿no? No lo voy a comparar aquí con el retrato del artista adolescente, sería darle demasiado espacio y demasiada, digamos, calidad a la película, que no es mala, pero no explora tanto ese terreno, pero sí tiene más o menos ese camino marcado y a través de ese vamos conociendo a Ben y vamos asimilando su propio crecimiento como paciente, su crecimiento como un humano que ya no es el que era antes, que era alguien que tenía completa movilidad y la forma como él asume también la asumimos nosotros, el nuevo cuerpo que él posee. Y esta narrativa no es otra sino la de platicarnos prácticamente como si Ben acabara de nacer. Cuando la película comienza, lo único que la cámara nos muestra en un plano mirando hacia el techo, es como la gente se va asomando sobre él, le van hablando, a veces casi como si él fuera idiota, a veces de una manera un poco más humana, y como poco a poco él, a lo largo de la terapia que va tomando, pues digamos que se equipara con el crecimiento de un ser humano que acaba de nacer, que pasa por la infancia, ¿no? La segunda parte de la película, cuando ya no tomamos el punto de vista de Ben, sino lo vemos a él postrado en la cama, completamente inútil, es como si fuera un bebé, incluso, ¿no? Los enfermeros y la gente que lo trata le hablan un poco como si fuera un niño aprendiendo él mismo a hablar y a platicar y a relacionarse. La película luego da un salto a una especie de adolescencia en donde por supuesto ya hay uso de marihuana, en donde él ya tiene algo más de movilidad, lo montan en una silla eléctrica, se empieza a relacionar con otros pacientes, hace amistades, ¿no? Tiene gente a la que no necesariamente quiere acercarse, las conversaciones sobre las enfermedades o sobre los padecimientos o sobre las limitaciones físicas de los personajes se van profundizando, ya no es tan elemental como en la primera parte. Los personajes van y vienen como si estuvieran en una escuela, las pláticas se realizan en la cafetería del hospital como si fuera una escuela, y poco a poco la película nos va llevando a esta nueva etapa adulta de Ben que, repito, más allá de mostrarnos que lo hace, pero digamos, en una capa inferior, su evolución, el tratamiento, el dominio de su propio cuerpo, nos va construyendo un nuevo adulto. Y la película, a la hora de equiparar eso,
el tratamiento de Ben con el crecimiento, el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la etapa adulta de un nuevo personaje, acaba entregando su mensaje de una manera muy amable, acaba saliendo y librando muy bien la trampa de la cursilería y entrega momentos bastante interesantes. Hay mucho humor en la película y creo que para entender el mundo de la gente con problemas de movilidad, de los tetrapléjicos, de los cuadraplégicos, de la gente, incluso hay viajes dentro del hospital a otras salas para entender un poco otro tipo de enfermedades. Creo que para entender esos mundos, esos puntos de vista, esas limitaciones y para empezar a comprender finalmente, como siempre se debería de haber comprendido, que esta gente lo único que tiene son limitaciones físicas, pero que fuera de eso son completamente normales, como todos los seres humanos. Creo que ahí hay un aporte interesante a la película porque no es lastimera, no quiere causar lástima, no quiere meterse con sentimientos muy fáciles de jalar del espectador, sino que lo hace a través de ir desarrollando esta historia. Entonces les recomiendo, repito, es una película bastante divertida, no es el humor de Amigos, ¿no? Aquella otra historia también francesa con un cuadrapléjico que se topa de repente con un personaje bestial que lo obliga a entrar al mundo del cual él quería separarse. No es ese tipo de humor, pero es un humor muy puntual, ¿no? Es un humor presente hasta cierto punto, más que elegante, discreto, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho a que la película no se vaya por terrenos más peligrosos, más aburridos, mucho más solemnes. La película es completamente antisolemne. Entonces ahí está, paso a paso, se llama en español, Patient, se llama en inglés, estrena este fin de semana. Saludos.